la invitada de hoy, Sí, la rompió. Yo, cada uno aterrado. que Atleta, nadadora, ha hecho de todo. gimnasta, sube 1000 escalas. La verdad, hay tres Jessicas. O sea, tuviste que hacer una rifa para poder venir a Para Australia. poder- Ahí empieza también el tema de cuánto valor tiene que los papás crean en Sí, uno desde un claro. principio. Nunca dejen que las personas les digan no pueden hacer algo. ¿En qué momento empezó todo este tema? Porque te hemos visto en redes sociales muy activa, muy linda en todo el tema del running. Gracias al poder del movimiento, del deporte, se dio cuenta que podía hacer cosas que ella nunca imaginó. Este año hice mi primer triatlón. Llegó con Sí, $600, señor. sin inglés, Por eso. sola. O sea, mira todo lo que tú construiste. Tú no te sientes orgullosa de todo lo que has hecho. No lo hubiera logrado si no hubiera sido una mujer valiente, berraca. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de esto que se llama Sé Vale Contar. Bueno, hoy estamos en un episodio nuevo. Estamos muy contentos Sí. porque cada vez se unen y se unen y se unen más personas que son sumamente importantes para nosotros, que en realidad también son personas que, wow, lo dejan a uno como todo lo que han hecho, todo lo que han construido, y sin excepción, la invitada de hoy, Sí, la rompió. Yo, cada uno aterrado. que Atleta, nadadora, ha hecho de todo. gimnasta, sube 1000 escalas, vuelve y las baja, vuelve y las sube. Luego, Totalmente. después de subir 1000 escalas, pidiéndole perdón a Dios, hace yoga. Pues uno. Tú, si es que la subes. Oigan, la invitada de hoy, Jessica Puchana, bienvenida. Bienvenida, bravo. Gracias. ¡Bravo! Gracias, no, chicos, estoy muy feliz de estar aquí, de estar en este espacio tan bonito, tan especial también. Gracias por confiar en mí, por interesarse en mí. No, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. La idea es que todas las personas son bienvenidas a este espacio, todas. Queremos que esto se convierta en algo que todas las personas se quieran desahogar, porque uno cuando cuenta esas historias se siente como liviano. Así sea que sea triste, felicidad, bueno, lo que sea, uno queda como descansado. Es muy chévere. Y es un espacio para todos. Fíjate que muchas personas por Instagram nos han escrito que se quieren unir, que quieren contar su historia. Y lo que hablábamos ahorita detrás de cámara, Sebastián y yo, es que todas las personas tienen algo por contar. Y es sumamente valioso. O sea, aquí no solamente estamos buscando historias de tristeza y de morbo, ¿no? Queremos contar todo tipo de historias. Totalmente. Entonces, por eso Entonces, estás aquí, bienvenida. gracias Sí. por acudir a este llamado, por atender a este llamado. Y pues nada, queremos empezar como devolviéndonos muchísimo tiempo atrás y que nos cuentes un poco de ti, de quién es Jessica, de dónde viene, de tu familia, y que nos cuentes un Vamos a hacer poquito. el siguiente ejercicio. A ver. Listo. O sea, por ejemplo, cuando Valeria me regaña y se le va la mano en el regaño, Sí. entonces yo le digo, devuelva el cassette, devuélvalo hasta donde más pueda y ahí volvemos a arrancar. Entonces ya lo devuelve. Entonces esa es la idea, que tú lo devuelvas hasta donde más puedas, que tú digas, Listo. de este punto vamos a partir. ¿Quién era Jess? ¿Qué hacía por ahí de asistente de contaduría o asistente de contabilidad? ¿Qué hacía por ahí Jess? Sí, bueno, pues la verdad hay tres Jessicas. Yo quiero hablarle de las tres Jessicas, y es la Jessica antes de llegar a Australia, la Jessica que llegó a Australia y la Jessica de ahora, porque todas son diferentes, pero todas tienen una historia que yo no sería la persona que soy hoy sin esas otras dos Jessicas, Ujú. ¿ya? Y sin la Jessica del principio tampoco, para serles honestos, yo nunca hubiera pensado, cuando fui la primera Jessica, la bebé Jessica, no hubiera pensado que iba a llegar hasta donde estoy hoy. Ujú. Entonces quiero hablarle de las tres Jessicas. Empecemos por la bebé, la que llegó a Australia. Llegué a Australia cuando tenía 22 años. Llegué a Australia sin saber ni siquiera dónde quedaba Australia, porque en el colegio nunca me gustó geografía ni nada de eso. Entonces, para serles honestos, no sabía ni dónde quedaba Australia. Pero fue porque una prima de Bogotá me fue a visitar a Cali, y yo soy de Cali. Okay. Entonces fue a visitarme. Y bueno, soy de Cali, pero viví los últimos años de venirme aquí a Australia, viví en Jamundí. Entonces, pero cerquita, ahí pegadito en el valle. Pero esperen un poquitico Sí. ahí antes de Australia. Listo. Terminaste la universidad muy joven.
Sí, terminé la universidad a los 21. Sí, y el colegio a los 16. Sí. ¿Qué tal ese colegio? Bien. ¿Siempre has sido juiciosa? Sí, he sido juiciosa. No, tampoco voy a decir que salía en el cuadro de honor. Me gustaba hablar mucho. Todo el tiempo los profesores le ponían quejas a mamá que yo no me callaba. Entonces, me gustaba hablar. Todo el tiempo hablaba con mis compañeritos, entonces ella recibía quejas. Ay, es que la niña habla mucho en clases. pero fui muy juiciosa. Nunca perdí un año. Estuve a punto de perder un año en sexto, me acuerdo pero era un colegio de padres y mi mamá decía, es que a usted se la montaron por hablar mucho en clases, porque usted, o sea, mis calificaciones eran buenas, todo era bueno, pero era como que sí, como que a lo último ya los profesores yo creo que estaban cansados y me ponían malas notas y ella mi mamá era muy linda, revisaba los exámenes y decía, no, pero es que te están calificando lo que no es. Entonces iba ella y hablaba con el rector y le decía, bueno, a la final no lo perdí porque validé en otro colegio que se dieron cuenta que de verdad podía pasar el año y mamá lo llevó defendiendo a su hija, lo llevó hasta las últimas instancias y me dejaron hacer un examen y pude pasar sexto. Pero sí, me gustaba mucho hablar. Pero entonces, ¿cómo que era un colegio de padres? Sí, era un colegio de padres, entonces eran muy estrictos. O sea, católico. Católico, sí. Pero solo curas. Mujeres. No, de hombres y mujeres. Y de curas. Y de curas, y enseñaban latín, eran muy enfocados en los idiomas, pero era un colegio muy estricto. Ah, ya. Súper. Entonces, yo era un poquito traviesa. un poquito. Contentosa. Sí, era un poquito traviesa. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano, es mi bebé. Yo le digo mi nené. ¿Es menor? Es menor, sí. 4 años menor que yo. Listo, entonces terminaste el colegio e entras a la universidad. Yo quiero entender por qué contadurías y los números son tan malucos. Uy, sí. O sea, ¿qué pasó ahí? Después de no ver al Baldor y todo eso entra a los números. Bueno, contaduría, porque cuando estaba en noveno me dieron como un curso de contabilidad, puedo decir una materia de contabilidad, y la verdad me gustó mucho. Y ya luego, cuando terminé el colegio, yo le dije a mamá que yo quería estudiar odontología y mi mamá me dijo, ¿cómo va a estudiar usted odontología si usted ve, yo soy muy asquienta y yo no puedo ver sangre? Entonces mi mamá me dijo, ¿por qué quiere estudiar odontología? Y yo le decía, porque es que cuando yo tenía ortodoncia, es que cuando yo voy a la ortodoncia me gusta ver a las niñas con el uniforme. Y entonces ella me dijo, pero tienes que mirar lo que vas a hacer como odontóloga, a lo que vas a estar expuesta. ¿Tú crees que esto sí va a ser para ti? Y bueno, y era una carrera también muy costosa, entonces me puse a pensar y dije, bueno, también me gustan los números, voy a intentar contabilidad, ¿por qué no? Y pasé en la Universidad de Santiago de Cali, le hacen los exámenes a uno como para ver si uno está apto para la carrera y tiene exámenes de psicología y todo eso, y pues pasé. ¿Y qué tal esa época en la universidad? Bien. Chévere. ¿Rumba? No, yo... ¿Siempre fuiste juiciosa? Yo fui juiciosa, pero porque tuve una mamá muy... Ahí sí, corrida. Yo les quiero contar que yo no pisé... Bueno, sí fui a un bar en Colombia, pero yo vine a pisar una discoteca ya aquí en Australia. Ay, Jessica, sí. Y cuando estuve en Estados Unidos, que mi mejor amiguita le gustaba mucho la rumba, entonces salimos en algunas ocasiones, pero mi mamá era muy estricta conmigo. ¿Y el novio? Tuve novio en la universidad, sí. Pero en el colegio no. En el colegio sí, tuve un noviecito, era una bobada de niños, entonces me veía con él a escondidas, mi mamá lo odiaba, entonces, no lo odiaba, pero él decía como, él se ponía los pantalones como caíditos, él era morenito, entonces se ponía los pantalones como caíditos. Entonces era porque era calzonicadido. Sí. O sea, calzonicadido se le dice a las personas que utilizan el pantalón. Ay, yo los odio. Más abajo. Perdón para los que los usan así, pero no es posible. Sí, yo no encuentro sentido que quieran mostrar las nalguitas. No, ojalá. Es esa boxer. O sea, sí, o obvio. una pantaloneta debajo del jean. Ay, y se le sale la pantaloneta y le queda mal. doblada. ¿No lo han visto? Que se sientan, mi hermano, sí. Se le sale la pantaloneta a la mitad. Todo mal.
Entonces por eso lo odiaba tu mamá. Sí, mi mamá no le gustaba mucho, mi mamá era como que, pero sí, fue mi el primer novio que le di un beso. Es que yo fui muy juiciosa en ese aspecto. Yo como que vine a tener el primer novio como que a los 15. Sí, o sea, como así, la primera ilusión 15. ¿Y no iban a visitarte a la casa? Pues él iba, pero él iba y me visitaba desde la red. Luego ya fue entrando poquito a poco, pero me iba y me visitaba cada como 2 meses. Es que era una relación, era una relación de niños. Te contestó. Mi mamá, usted tiene apenas 15 años, usted no puede estar teniendo Y te novio. llevaba brillitos y todo, y chocolatina. ¿Qué? No, era súper tacaño. Ah, no, pero ¿cómo así? ¿Qué? No, nada. ¿Ni un brillo? No. No, ¿cómo así? Bueno, Jessy, si quieren que les cuente algo chistoso, sí. que mi hermano se va a reír con esto que voy a decir, pero hay una anécdota que fue que mi hermano, él siempre era de esos niños que ahorraba en el colegio y todo, y resulta que yo me quería ver con el muchacho, y entonces yo le dije a mi mamá, es que voy a ir a cine con mi hermano, y pues mi hermano tenía que ir para que me dejaran salir. Y resulta que a mi hermano le tocó pagarle la entrada al cine al muchacho. Y entonces él todo el tiempo me la saca en cara y me dice como que, pero bueno, o sea, ¿cómo así me tocó pagarle la entrada del cine a este muchacho? Y, o sea, ¿qué? Y crispetas y todo, faltó darle para el pasaje. Literal, no era tacaño. Es que no trabajaba en ese tiempo, o sea, era como, sí. No, pues estaban muy niños Estaban también. muy niños también. Pero sí. en la universidad, ¿y tuviste novio? Sí, en la universidad ya tuve novio, sí. Novio. ¿De cuántos años? Duramos 1 año y 8 meses. Uy, aquí se levantó la falda. A ese sí ya lo dejaban arrimar a la sala si quiere. Ay, mamá. Mamá. Sí, no, ya mi mamá a él sí le abrió las puertas de su casa y todo. Y sí, ya fue más como ya entendió que su hija creció y ya me daba permiso de salir con él. Aparte porque él se la ganó. Él supo cómo ganársela. Entonces, supo llegar. Sí, empezamos siendo mejores amigos. Entonces él iba y me dejaba a la casa, a la universidad. Entonces, claro, ahí sí. Ya se ganó a la suegra. Sí. No, le tocó ganarse primero a la suegra. Sí, le tocó trabajar a la suegra. Literal. Jessy, ¿a qué edad te graduaste de la universidad? De la universidad a los 21. ¿Y qué pasó ahí? Ya dijiste... Bueno, yo terminé la relación, terminamos la relación y resulta que pues llegó una prima a visitarnos en ese momento que estoy había terminado esa relación, sí, en la tusa, y me habló de una amiga que vivía, una amiga de ella que vivía aquí en Australia. Entonces mi prima me dijo, vámonos para Australia, usted está muy joven, vivamos esa experiencia. Y yo le decía a mi prima, pero porque mi prima tenía una relación en esos momentos, le decía, pero ¿y tu novio? Y ella decía, no, pues él se va, bueno, entonces se va con nosotras y todo eso. Bueno, a la final yo tuve una videollamada con la amiga de mi prima que se llama Lucía y la quiero mucho porque sin conocerme ni nada me explicó sobre el proceso de que era Australia y todo eso por videollamada. Y desde ahí fue que empezó el cuento de Australia. Entonces yo empiezo a ver videos. En ese tiempo subían unas niñas, no me recuerdo el nombre, pero subían videos en YouTube de la experiencia en Australia. Y ya yo empecé como a mirar más y yo decía, pero la gente se va a estudiar inglés, chévere. Y yo había estado en Estados Unidos antes. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que cada que iba a Estados Unidos, fui como unas 4 veces antes de venirme para Australia. Yo estaba alrededor de personas que hablaban español, entonces claro. Yo no practicaba el inglés y yo le decía a mi mejor amiguita que vivía allá, le decía, bueno, pues si me quedo en Estados Unidos, porque en algún momento lo pensé, era irme para Estados Unidos y quedarme allá, pero entonces también me voy a quedar sin papeles, ¿sí? Entonces mejor voy a ir a mirar otras oportunidades y ahí fue donde empezó que Pero Australia. tú te vas para Estados Unidos a trabajar. No, a visitar a familias y todo eso. Pero no trabajabas. Pues la última vez que me fui para Estados Unidos antes de venirme a Australia, en una panadería de un familiar de ellos, de mis amigos,
estuve ahí como haciéndolo el café y todo ese tema y pude reunir algunos ahorritos, sí, porque es que no se nos, es caro. Sí, y claro. eso fue lo que usé para pagar el colegio, El curso y todo para lo venirme demás. para Australia, y ya el resto fue, pues mis papás siempre han estado allá ahí desde el día uno apoyándome en todo lo que yo diga. Si yo digo, y sobre todo mi mamá es una mujer que, mi papá es más miedoso con cosas. Cuando yo leía a él, me voy para Australia, él, pero se va a ir solita, pero él vivió 7 años en Estados Unidos, entonces él sabía lo que era migrar. Sí, claro. Entonces, mientras mi mamá es como, no, hágale, usted puede, usted sí puede hacerlo. Yo me acuerdo que la primera vez que fue a Estados Unidos, mi mamá vendió 100 boletas en Colombia, bueno, en Colombia con amigos que ya tenía de Estados Unidos también, a 50.000 pesos, que 50.000 pesos en Colombia en ese momento era mucho. O sea, tuviste que hacer una rifa para poder venir a Australia. A Estados Unidos. Estados Unidos. Primera vez. Pues parte, pues como para el tiquete. No, era un tour de la universidad, entonces era un tour de la universidad y tú lo hacías, pero para hacerlo tenías que costearlo. Entonces la forma de costearlo era vendiendo 100 boletas y cada boleta costaba 50.000 pesos. Entonces era duro vender 100 boletas en Colombia, claro, a 50.000 pesos. Claro. Y mi mamá dijo, yo llegué con las boletas en la casa y le dije, hay una excursión a Estados Unidos. Yo no tenía visa a Estados Unidos, no tenía nada, pero todo, o sea, lo que vendiéramos en las boletas cubría visas, cubría excursión, cubría todo. Y la excursión era relacionada con la carrera, era ir a conocer la Bolsa de Valores de Nueva York, Forex, entonces todo eso lo hicimos. Sí, claro. Entonces valía la pena. Y yo me acuerdo nunca se me olvida esto, que también hace parte de lo que vengo a decirles hoy. Nunca dejen que las personas les digan no pueden hacer algo, porque ustedes sí pueden. Sí, ya. total. Entonces, ese día estábamos todos en la universidad en un salón y yo me acuerdo que cuando el profesor entró a hablarnos, él preparaba las excursiones y él entró a hablarnos de este programa. Yo y unos 2 más levantamos las manos que estábamos interesados. Y otros compañeritos se rieron. Y yo fui, ¿sí me entiendes? O sea, yo fui porque pues también mi mamá me apoyó en ese tema de las boletas y todo, pero yo no fui porque tuviera los recursos, porque mi mamá hizo el sacrificio de ponerse literal a tocar puertas, me le compró la rifa a la niña con sus amigas, con los familiares y todo eso. Así, o sea, ¿crees que los compañeros se rieron porque pensaron como, no, ya no puede? No por mí, no, ellos se rieron en general, como... No, ellos no se rieron de mí, sino como se rieron del programa, como que va a vender 100 boletas, pero es que de verdad les digo que yo en ese momento también digo como... Estaba soñando mucho porque ¿quién iba a vender 100 boletas? No, es que 100 boletas a 50.000. Uno lo ve como increíble, por eso fue la risa de ellos. Y además que en ese tiempo las redes no eran tan fuertes. Exactamente. ¿Y cuál era el premio? El premio, habían 3 premios, entonces había el que no le dieran la visa para ir a la excursión, tenía la opción de irse para Cuba también. Y las personas que se ganan el premio, una moto, un viaje y no me acuerdo, y la otra era plata. Así eran 3 premios. Uy, pero pues... Sí, o sea, no, valía la pena. Pero mi mamá las vendió porque ya tiene muchas amigas en el exterior y entonces ella le escribió a una amiga y la amiga del exterior pues en dólares le salía más barato y entonces le decía te compro 3, te compro 4 y así mi mamá vendió las 100 boletas. Pero imagínate. Financieramente es una familia normal. O sea, no... Sí, o sea, mis papás me iban a sacar del bolsillo para pagarme esa excursión, era muy costosa, entonces tocaba vender las boletas. Pero mira la mamá, o sea, ahí empieza también el tema de cuánto valor tiene que los papás crean en uno desde un principio. Y si la mamá no hubiese apostado todo esto, pues quizás muchas cosas no hubieran pasado en la vida de Jessica. Exacto. Sí, porque también ese viaje a Estados Unidos, y yo siento que fue lo que me abrió los ojos. Hay más, hay qué chévere conocer otras partes aparte de Colombia. Hay otro mundo. Exacto. Y entonces tú llegaste, volviste a Colombia, viste la experiencia, te empezó a esa piquiña, porque cuando uno conoce otro país dice, yo me tengo que ir, yo tengo que salir de Colombia, tengo que vivir otra experiencia, tengo que hacer otros temas diferentes. Ahí te llegó ese tip. Sí, ahí ya, pues como había creado una conexión muy bonita, yo me quedé con unas amigas de mi mamá
la amiga de mi mamá tenía una hija que es de la misma edad mía, un poco mayor, sí, un poquito mayor, no mucha diferencia, y entonces nosotras congeniamos mucho. Entonces la mejor amiga de mi mamá terminé siendo la mejor amiga de la hija de la mejor amiga de mi mamá. Ah, qué bien. Entonces ya literal iba todo el tiempo a Estados Unidos, entonces, y ella era, ven, cavernícola, yo le digo cavernícola, me dice cavernícola, entonces todo el tiempo era, ven a Estados Unidos, y iba, y bueno, así fue que fui 4 veces de vacaciones. Pues ciertas veces. Sí. Y cuando ya volviste, empezó otra vez el chip de Australia. Cuando la última vez que viajé porque había terminado esa relación, entonces dije, no, me voy para Estados Unidos, y mi mejor amiga es, véngase para acá, no se queda allá llorando. Venga, que acá hay muchos, acá hay hombres pintas, bonitos, monos. Sí, y entonces ella me dijo, y pasamos las mejores vacaciones, y yo me acuerdo tanto que ya compré el tiquete. Porque yo en ese tiempo estaba trabajando de asistente de contabilidad, pero pues los ingresos en Colombia no son tantos, entonces como que sí, entonces ella me dijo, yo te compro el tiquete y si tú trabajas acá en la panadería, me pagas el tiquete, y yo se lo pagué. Yo se lo pagué, o sea, ella me prestó la plata para el tiquete y yo se lo pagué. ¿Y cuánto tiempo estuviste esos días? En la última vez que fue a Estados Unidos, estuve 2 meses y 15 días. O sea, tratando de pasar la tusa. Sí, pero literal que no, yo llegué y ya no sentía tusa, yo me disfruté mucho ese viaje, ese fue el viaje que me sirvió para decir, puchica, si quiero ya sea quedarme aquí en Estados Unidos o irme para otro lado, y pues así fue que decidí venirme para Australia también. Sí, claro, ahorró plata. Oiga, esas tusas lo llano no lejos. Y saben también algo más, que yo estaba rodeada de muchas mujeres allá en Estados Unidos que eran muy berracas, que yo veía que se levantaban a las 6 de la mañana a trabajar, y yo decía, con ese frío, y yo decía, duras, tesas. Entonces, para mí era, una de ellas ya no está, es Chilita, se murió cuando yo estaba allá acá en Australia, y la recuerdo mucho porque era una mujer muy, muy echada para adelante, o sea, ya de edad, llevaba muchos años en Estados Unidos, por ahí unos 23 años, no sé si estoy en lo correcto. Colombiana. Y no podía regresar porque estaba sin papeles. Pero entonces era una mujer que siempre daba sin esperar nada a cambio. Entonces el decir de ella era mandar dinero para Colombia, pero era una mujer tan trabajadora que yo siempre, el primer año de Australia, yo siempre pensaba en las mujeres que han estado alrededor mío, cómo han sido de luchadoras, cómo no se han dejado vencer por más duras que se hayan puesto la situación, pues. Uy, mate 23 años. Sí, 23 sí, es mucho años. tiempo. Y una señora ya de edad. Sí, claro. Uy, pesado. Jessy, cuando llegaste acá, ¿qué pasó? Cuando llegué acá, ¿cómo te recibió Australia? Australia nunca lo voy a olvidar. Australia me recibió con un atardecer hermoso, con un atardecer anaranjado, rosado, y yo no sé si lo que yo vi desde el avión fueron canguros, pero yo siempre lo he figurado así como si hubieran sido canguros. Pero yo abrí los ojos cuando ya el avión estaba muy cerca, o sea, estaba todavía en vuelo, pero ya uno veía como el terreno. Y yo vi unas cositas pequeñas. Yo siempre pienso, no sé si estoy en lo correcto o no, que eran canguros, ¿ya? Entonces, y se veía un atardecer muy bonito. Y yo sentí mucha tranquilidad, porque a pesar de que yo estaba haciendo el sacrificio más grande de mi vida, que es no estar con mi familia, porque soy una persona muy familiar, yo sentí que Australia iba a ser bonito y iba a ser de mucho crecimiento. Mucho crecimiento. Y tenía muchos miedos porque era una niña de 22 años que la mamá le hacía todo, que yo la ayudaba a ella con la limpieza los fines de semana, pero mi mamá me tenía el almuercito ahí, claro. Yo nunca había salido de casa. ¿Y tú migraste sola? Y migré sola. Mi prima se metió en el cuento al principio, pero después me dejó sola en el... ¿Se arrepintió? No. Sí, porque estaba enamorada. Pero ahorita anda por allá en Inglaterra, creo. Ya. A mí personalmente, no es que yo tenga que los hombres solos pueden más que las mujeres, no, nada que ver de eso, pero las mujeres solas que emigran son unas berracas. Sí, son muy valientes. O sea, son muy, muy, muy valientes, porque una mujer puede ser un pitico más frágil que el hombre, en el sentido de que las pueden secuestrar, les pueden hacer algo malo,
hay muchas Sí, cosas claro, malas que hay además de alrededor que de las mujeres. uno se pregunta dónde voy a llegar a vivir y pues un hombre Qué pues miedo. Un hombre podrá va vivir el primer día bajo un puente y se acabó y no pasó nada, sí, pero o si uno a el un hombre le dan frío. un piquito, pues el hombre no se va a dejar y se pone a puño, pues, en el Sí, sentido sí, total. de hombres. Sí. Pero una mujer no. Una mujer es mucho más frágil y tú lo hiciste sola y llegar a un aeropuerto sin el idioma. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, muchachos? Cuando llegué al aeropuerto, boté la cédula, boté unos papeles, no, o sea, sí, Australia me recibió bonito, pero también me recibió con muchas toda. como... y la primera semana en Australia me dio muy duro porque yo siempre he sido de desayunar con mi familia en la mesa y yo no les puedo explicar lo que yo sentí la primera vez que yo me senté en la mesa solita y yo no escuché en la ducha a mi hermano cantar, yo no escuché a mi mamá diciéndome vaya doble la ropa, yo no escuché a mi papá haciendo los huevitos del desayuno, o sea, fue... Silencio. Yo sentí silencio y yo dije, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Pero entonces yo tampoco le testé a mi mamá, yo tampoco le testé a mi papá. Yo me acuerdo que yo me metí en las cobijas y yo lloré mucho y ya después dije, pero ya estamos aquí y lo vamos a hacer y mañana toca ir al colegio y toca que ir a buscar trabajo porque nada se paga solo y ya no, o sea, ya no hay vuelta atrás. Sí, ya no hay vuelta atrás. O sea, viviste la tusa esa noche. Viví la tusa esa noche y esa semana porque me daba duro, aparte estaba haciendo frío, yo llegué en junio. Entonces, yo soy de Cali, entonces el frío me puso... Sí, claro. Me puso triste. Y ya después empieza la vida, ¿no? Empieza la agencia, tienes que ir al colegio, entonces como uno está en movimiento, ya uno sabe que ya... Sí, ya te empieza a olvidar. Sí, ya arrancó. Ya ese dolor empieza a pasar. Sí, entonces me acuerdo que me fui a caminar a la City porque estaba en North Melbourne, ahí fue donde llegué. Y me fui caminando para pues no gastar plata en transporte ni nada y los de la agencia me explicaron muy bien que me podía ir caminando y todo y fui a comprar un Subway y yo no sabía ni cómo pedir el sándwich porque yo inglés no, hello, how are you, yes, todo, pero no, nada. Entonces fue a mercar y no sabía cómo se decían los vegetales en inglés y no sabía dónde encontrar las cosas. Llamé a mi mamá, o sea... La comida que es diferente. La comida es diferente. Eso es muy frustrante. O sea, Jessica cuenta y yo como que me devuelvo también a mi historia. Sí, uno se devuelve y es pesado. Y, no, yo eso que tú viniste conmigo. Sí, pero ¿cuál de los dos más perdido? Sí, pero pues teníamos un apoyo el uno y al otro. Sí, no, yo te lloraba a ti. O sea, mis papás no pueden decir que hubo un momento donde yo los llamé a llorarles. No, yo le lloraba a Sebastián. Le lloraba todo el tiempo. Le decía, yo siento que perdí mi personalidad porque yo hablo mucho. Y yo en inglés, no era un ente. Sí, eso afecta. Sí, claro. Ahora tú sola. Sí. ¿Para llorarle a quién? A la mamá, pues uno ya no le puede llorar. No, y porque pues uno también piensa en ellos, ¿no? Sí, claro. Si ellos te ven mal, pues ellos no van a estar bien allá. Sí, claro. Entonces, sí, yo trataba como de no. ¿Y tú viniste muy cortica en plata? Sí, yo vine con $600 en mi bolsillo para sostenerme pero la vida en Australia me puso ángeles. O sea, $600 para la renta. Pa un mes. Para todo. Para un mes. Ay, madre. Extremadamente en mi bolsillo. Solamente con un mes de renta pago y $600 en el bolsillo. Ay. Muy corto. Entonces yo vine directamente a buscar trabajo gracias a Dios, a la semana encontré un trabajo, era casual, pero era limpiando eventos. Entonces yo dije, no, ya hay que hacerle. Lucía, la amiga de mi prima, que sin conocerla, porque la vine a conocer ya acá, me dio el contacto y yo tuve la entrevista que no entendí absolutamente nada, a todo dije yes y me dieron el trabajo y ya ese día trabajé y me fui a trabajar en eventos, era sacando las basuras, organizando, limpiando todo para que el evento estuviera bien. ¿Cómo te sentiste ese primer día sacando basuras? Bien, yo desde el principio yo pensaba como
no, ya estamos acá, vamos a limpiar, o sea, yo ya sabía que yo venía a hacer lo que tuviera que hacer para poder pagar la deuda, porque había una deuda que, claro, que pagar. Porque fueron tiquetes, colegio, sí, visa. Sí, yo nunca pensé, no, es que me va a tocar limpiar, no, yo ya sabía que a lo que venía, yo dije, yo sin inglés no voy a poder encontrar un trabajo directo, o sea, profesional, claro. No, yo necesito estudiar inglés, enfocarme y ahí sí darle con el trabajo profesional. Duro. Complicado. Jessy, ¿y a qué otros trabajos te enfrentaste? Trabajé como cleaner. Bueno, ese fue el trabajo casual de cleaner, pero luego, como era casual, yo dije, necesito algo fijo. ¿Cómo les parece que hay una compañía que ellos, tú trabajas por ABN y ellos te dan casas? Entonces, trabajé con ellos porque el trabajo era fijo, pero era por ABN. Entonces, yo iba y limpiaba 3, 4 casas al día. Pero lo chistoso de este trabajo era que para poder hacerlo tú necesitabas carro. Ajá. Y yo siempre he sido muy nerviosa para manejar, entonces yo pues tenía la licencia de Colombia, pero yo decía, yo ahorita no tengo plata para comprar carro, entonces yo fui a la entrevista y yo me acuerdo que yo no le entendí nada de lo que él me dijo y yo creo que le dije a él que yo tenía carro y ellos me dieron el trabajo. Entonces me ponían las casas y muchas veces las casas eran como a 10 minutos en carro, pero entonces yo veía la localización y yo decía, pero son a 30 minutos en bus, ¿ya? Entonces yo al principio no dije nada y yo lo único que hacía era que le escribía a la compañía para que me organizara las casas para que tuvieran 30, 40 minutos de diferencia o 1 hora. ¿Pero casas vacías o con gente? Con gente. Entonces ellos me mandaban y 4 o 5 y la verdad, soy muy buena limpiando. Entonces, me fue muy bien y le hice, pero entonces era con una vacuum. Andaba con una vacuum en el tran. Lo que no saben inglés, una vacuum es una aspiradora. Una aspiradora, sí. Exacto, sí. La aspiradora, entonces era un maletín lleno del trapeador, trapos y al lado la vacuum. ¿Y tú en el bus y en el tren? Y yo en el bus, en el tren. Ay, imagínate. Y había gente que no le gustaba porque pues uno está ahí y si el tren está, eso se mueve y uno les puede golpear con la trapeadora. Con el palo para un lado y para otro. Pero luego ese trabajo me dio unas personas muy bonitas porque empezaron a llegar gente al colegio de inglés que estaban buscando trabajo. Entonces yo dije, no, pues yo voy con ellos a limpiar la casa y le doy trabajo, hago más casas y les doy trabajo a ellos. Uh-huh. Y entonces así hice como por 8 meses y conocí a Caro, que ya se volvió para Medellín, a su pareja, ya conocí a Guille, que llegó acá, Cristian de Chile, y nos íbamos a limpiar casas. Y cuando yo tenía un evento en ese casual, porque seguí trabajando con el casual, cuando yo tenía un evento, yo les decía a ellos, vayan ustedes, limpien las casas y yo me voy para el evento para no perder lo de las casas tampoco. Uh-huh. Entonces ese año fue muy chistoso porque yo les dije, voy a hacer fiesta de Navidad de la empresa que creé, y les compré regalito de Navidad, hicimos fiesta de Navidad, fuimos a ese restaurante que es alemán en la City y hicimos como una fiesta de Navidad de todo lo que habíamos vivido en el año. Qué linda. O sea, pero con espérate, $600. Pero espérame, yo ahí quiero rescatar, desde ahí estaba dando los primeros pinitos del liderazgo que tiene esta mujer. Total, pues imagínate, llegó con $600 sin inglés. Por eso. Sola. O sea, mira todo lo que tú construiste. ¿Tú no te sientes orgullosa de todo lo que has hecho? Sí, yo me siento orgullosa. Yo siempre he vuelto a mirar atrás y yo digo como, yo me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado. Pero no lo hubiera logrado si no hubiera sido una mujer valiente, berraca, y siempre se lo digo a todas las personas. Yo sé que las cosas no son fáciles. Yo lo digo yo que sé que no son fáciles, pero si tú tienes la valentía, si tienes la berraquera, tú lo puedes lograr. Sí, total. Tú lo puedes lograr. Es que más que el inglés, más que cualquier otra cosa, actitud. Actitud. Todo en la vida es actitud. Imagínate tú todo lo que logras, hasta creaste tu propio... La mini empresa. Una mini empresa. Y eso quedamos en la segunda, Jessica. ¿Esa es la segunda? Sí. Esa es la segunda, Jessica. Sí, la primera hija de papi y mami. Bien. Pues en un buen sentido. Sí, consentida. Jessica habla de el baño de la casa, hágame el favor y le doy el almuercito, por decir algo. Sí.
vaya a la universidad, esté tranquila, camine, migre, para que vea lo que es la berraquera. Y ahí también en ese proceso de migración entendí a mi papá, cuando mi papá se fue, porque muchas veces cuando estaba pequeña recalqué como, pero ¿por qué te fuiste 7 años para Estados Unidos? A mí no me importaban los regalos que él enviaba, a mí no me importaba nada, pero yo decía, o sea, porque estaba muy pequeña, estábamos muy pequeños y pues ellos siempre estuvieron juntos, mi papá, aunque él estuviera en Estados Unidos, él fue un papá que nos llamaba todos los días por cámara, él se fue por sacrificio porque en ese momento las cosas estaban muy mal en Colombia, entonces, y ellos tenían 2 hijos, entonces él tenía que irse. Y en ese momento, en esa segunda Jessica, entendí mucho a mi papá. Claro. Porque dije, emigrar no es fácil. Migrar tiene muchos sacrificios. Claro. Y todo por un amor, calidad de vida. Que ahí es donde uno ya entiende a los papás por qué tantas cosas. Sí, exacto. Uno perdona. Sí, uno perdona. No sana como esa. Sí. Total. Entonces, esa Jessica 2.0, llamémosla. 2.0. Jessica 2.0. Sí. Empresaria, ¿cómo llamaba la empresa? No tenía nombre porque yo era literal el subcontractor que le llaman, no. Con gestión humana y todo imagínate. Y contadora. Sí. Imagínate cómo le ponía. Pero hacía fiestas, pensaba en sus clientes, en los empleados. Sí. Qué linda. ¿Y cuánto tiempo? O sea, tú todo ese año lo trabajaste en cleaner, en toda esa parte. Sí, en lo que me saliera. Si me salía a limpiar un restaurante, lo iba y lo limpiaba. Si me salían... Pero en ese momento era como limpiar las casas, como tal. ¿Y qué pasó en el segundo año? En el segundo año conocí a mi pareja, Alexander. Entonces, ¿al que está actualmente? Sí, él es australiano, entonces lo conocí. No, esperen un segundito. ¿Cómo hace Jess para conocer? Porque me imagino que en el primer año el inglés estaba... Sí, más o menos. Ya pedía un Subway. Sí, ya pedía. Sí. ¿Pero tenías el inglés más fluido en el primer año? Sí, pero no, fue el lenguaje del amor, chicos. Él era muy paciente. Él era muy paciente porque yo les digo, yo el primer año me dediqué a trabajar, yo iba a estudiar y yo me quedaba dormida en clases. O sea, a mí me tocó cambiar el horario porque el trabajo de las casas era en la mañana, entonces para estudiar en las noches era la única opción para mí en esos momentos. Entonces yo llegaba a hacer 4 casas untada de limpio y pues yo llegaba a dormir a la clase. Claro. O sea, yo no... A pescar. Sí, para que no me cancelaran el COE. Sí, claro. ¿Y cómo conseguiste el australiano? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo llegó a mi vida? Porque yo estudiaba con una asiática de Tailandia y ella me habló de una aplicación que se llamaba Bumble. Ahí va. Entonces, no, pero les quiero decir que yo no sabía absolutamente nada de las aplicaciones porque eso en Colombia... No, o sea, no. Sí, nunca lo sé. Tú en ese primer año nunca tuviste novio acá, amigos o así. No, amigos, muchos. Ese primer año salí. Lo que no nunca había salido en Colombia. Ay, mamá. Ay, mamá. Mamá, vea. No, mamá. ¿Solamente llegamos hasta Australia o otro continente que visitaste? No, Australia. No llegamos a... No, hasta ese momento digamos que Australia. Ay, no, sí creo. No. No, Francia también. Llegamos desde Colombia, de Colombia fuimos a Francia. Y de Francia llegamos ya. Bajamos a Australia. Lo establecimos. Sí. Bueno, pero déjame, Sebastián, que nos cuente cómo conoció al australiano. Entonces, tenías de amiga a la chica asiática. A la chica asiática, entonces ella me habló de esta aplicación Tailandia. Y en esa aplicación, a mi amiga de Tailandia, y ella me habló de esa aplicación Bumble. Entonces, Bumble, tú escribes, tú eres el que le tienes que escribir a la persona no te contacta a ti. Entonces, fue muy chistoso porque yo hablé con muchas personas, salí como con 2 chicos de ahí, pero... yo salía ahí el inglés, uno no puede ser uno mismo, era como muy charro. Entonces... cuando con Alex fue diferente porque yo tenía una fiesta en el apartamento donde vivía y él ya llevaba chateando con él como una semana y yo lo escogí a él, yo siempre digo en la historia, yo le digo, yo lo escogí a él no por el físico, porque mi tipo de hombre siempre había sido como morenito, morenito, ojos claritos,
pero yo nunca, o sea, nunca me veía con un tipo así fuera de Australia, mono y verde, no, nunca. Y eso es Alex. Entonces, yo lo veo en las fotos y yo como, sí, está bien, pero bien. Está bonito. Está bonito, ya. Pero lo que más me gustó fue la foto del perro. Tenía una foto de un perro que ya se murió, Ruby, y tenía un disfraz tenía un disfraz todo chistoso y esa era la foto que había puesto ahí. Entonces yo, ay, tan bonito el perro. Y así empezamos a hablar. Entonces, pero tú le escribiste. Yo le escribí, pero yo le escribí una carita feliz. O sea, yo le escribí a todas las personas en esos momentos como... A ver qué pesco. Sí, yo... ¿Qué sale? Y sabes que no era tanto por pescar, sino que yo quería practicar el idioma, porque ya llevaba un año acá. Yo decía, pero entonces, ¿qué? No estoy aprendiendo inglés, no estoy... Así sea para aprender esto. Entonces, porque en ese momento estaba soltera, pero me sentía bien sola. O sea, no. Entonces ya luego llegó también ese momento en el que tú empiezas a salir con personas, pero tú dices como, bueno, también quiero tener una pareja estable, sí, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿por qué no? Queremos aprender el idioma, queremos hacer amigos, pero también si de pronto sale una pareja estable, sale una pareja estable. Entonces salió Alexander ahí y me acuerdo tanto que yo le mandé foto a mi mamá de 3 personas con las que estaba chateando en ese momento y mi mamá me dijo, él es... Y escogió a Alex. Wow. Él es, me dijo, y lo escogió. No salgas con los otros, él es. Y yo le dije a mi mamá, pero mi mamá ni siquiera salió a la primera cita con el muchacho y tú ya, él es. Y entonces lo invité a una fiesta que teníamos en la casa donde yo vivía en esos momentos en Footscray. Y fue muy chistoso porque yo le dije a una amiguita con la que salía mucho en ese tiempo, Diana, le dije, arréglate porque va a venir un australiano. Y le dije a todas mis amigas, arréglense porque va a venir un australiano, pónganse lindas, divinas, mamacitas, ustedes mejor dicho. O sea, yo ni siquiera pensaba que iba a ser para mí esa persona. Yo lo invitaste para compartirlo. No para compartirlo. No, mentira, si no se dije. O sea, lo invitaste a ver el australiano, a ver con quién invitaba a salir. Exactamente, sí. yo como que arréglense, pues ustedes no saben qué tal que sea el amor de su vida. Y resultó siendo pues el amor de mi vida. Imagínate. Ay, Y ahí empezaron a salir. Semana. Sí, ahí empezamos a salir. Él estuvo en la fiesta y en la fiesta las cosas fluyeron. Él dice que desde que yo abrí la puerta, él supo que yo era la persona que él, o sea, que él dijo como que wow, como que wow. ¿Qué es esta mujer? ¿Y es mayor que tú? No, es un año mayor. Ay, o sea, no es joven. No. Jessy, yo quiero saber un poco, que yo sé que muchos que nos están aquí viendo tienen la misma curiosidad, y es esas barreras que te has encontrado a nivel cultural. Sí, hay muchas barreras a nivel cultural. El principio de la relación no fue fácil porque yo vengo de una cultura que yo siento que los latinos somos muy dependientes, ¿ya? Como que un man le diga a uno, ay, me voy a ir con los amigos. Cuando yo escuché la primera vez de Alexander que él se iba a ir con los amigos, yo me subí al techo. Yo, ¿cómo así que va con amigos? ¿Para dónde va? Yo no le creo. Y él me decía, no, que se iba con los amigos. Y yo, ¿con los amigos? Mentira, iban a estar bien. Uno todo ahí tóxico, ¿no? Con esa yo creo, sí, es que uno aprende mucho. Sí, era muy tóxica también yo. En ese momento era muy tóxica. Entonces, yo sí creo en lo de las barreras, pero yo también digo que estar con una persona de otro país también es parte y ha sido parte de esa transformación para mí. Porque yo soy una mujer muy independiente ahorita, ¿ya? Porque yo respeto sus espacios, que es algo que yo nunca hubiera hecho con una persona, pues, o sea, con mi anterior novio nunca lo hubiera hecho con ninguna otra persona, porque yo era demasiado dependiente, o sea, yo era como, porque se tiene que ir solo, porque... Sí. O sea, ahí empezó a salir Jessica 3.0. Ahí empezó a salir Jessica 3.0. ¿Qué te ha enseñado Alex en tu vida? Uy, Alex me ha enseñado muchas cosas, pero él me ha enseñado una, y es la más importante, y es que las personas siempre llegan a tu vida a mostrarte
qué son las cosas que tú tienes que mejorar. Y yo, algo que tengo, y bueno, estoy en ese proceso de mejorar porque nadie es perfecto y estamos en un constante proceso de transformación, es estar dejando de verle los errores a la otra persona y mirar cuáles son tus errores. Total. Porque yo siempre iba en busca de perfección, pero ¿quién es perfecto? No. ¿Ya? No, yo no soy perfecta, empecemos desde ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo como pedirle a una persona que sea perfecta sin yo ser perfecta? ¿Ya? Entonces, él me ha enseñado a eso, a entender que yo no puedo pedir sin yo ser algo, ¿ya? Primero. También me ha enseñado a ser muy independiente, también me ha enseñado a entender que hay veces, y todavía hay veces me cuesta cuando escucho decir, él salía más cuando al principio de la relación, ahorita ya estamos en otro stage de nuestra relación y ya somos como también hay un balance, ¿no? Ya estamos en otro stage de la relación, pero cuando nos conocimos estábamos muy niños, entonces sí, estamos jóvenes, entonces él todavía salía mucho, salía demasiado y yo decía lo conociste como 24. Sí, como 23. Uy, sí, claro. 23, él tenía 24. Sí, está muy joven. En la flor de la parranda. Él estaba en la flor de la parranda. Festivales. Sí, claro. Sí. O sea, y ahí fue donde tu inglés me empezó a mejorar. Y ahí fue donde mi inglés empezó a mejorar porque Alex me hablaba todo el tiempo en inglés y cuando me llevó de la familia de Alex es lo mejor que me ha pasado en la vida también. Tan bellos. Porque yo no gané una pareja, yo gané una familia y eso es algo que tengo que apreciar mucho. El papá de Alex me dejó vivir en su casa que como a los 4 meses de yo estar con Alex, me abrió las puertas de su casa y pues sí, o sea, él ha sido un ángel para mi vida también, entonces... ¿Tú te fuiste a vivir con Alex a los 4 meses? Sí, pero Alex vivía con el papá todavía, entonces pues Don Mar tenía que aprobar. Claro. Pero pues él aprobó, él aprobó desde el principio y nos apoyó y todo. Y el primer mes de vivir con Alex fue, yo me acuerdo que yo viví con él un mes y luego le dije, no podemos vivir juntos y me mudé. O sea, no pude vivir con él porque yo nunca había vivido con alguien, entonces fue una experiencia totalmente diferente para mí y yo no. Y el idioma, o sea, también tiene una barrera. Exacto. Entonces, son culturas muy diferentes. Sí, entonces yo no pude y me fui a vivir con mis amigos, seguíamos en la relación, pero me fui a vivir con mis amigos y en esa época también la relación estaba como apenas empezando, entonces tenía muchos como, sí, altibajos, pero ya luego volvimos y ya cuando me vine a vivir con él, ya serio, que ya llevamos 5 años viviendo juntos y 6 años juntos. Mucho tiempo. Entonces ya fue más estable, pero también con el papá de él, porque la idea siempre fue, en vez de pagar renta, guardar para comprar una casa, que es en el stage que estamos ahora. Estamos a punto de comprar una casa. O sea, tú, juepucha, o sea, ustedes ya se están proyectando. Sí, ya. Ya. ¿Cómo la ves? Sí. Ya, eso ya suena, ya suena a campanas. Sí, no, más que con la campana yo, o sea, quedo aterrado, porque, o sea, mira todo lo que le ha pasado allí es bonito. Sí. O sea, lo mejor que te puede haber vivido fue, primero, ver la tuya en la universidad, que Dios sabe para qué hace las cosas. Definitivamente. Mira, viviste la tuya en la universidad, para hacer un resumen, te mandó para Estados Unidos, te dejó la piquiña para irte, para ahorrar plata. Llegaste acá sin inglés, sola, lloraste, te querías devolver. Sí. La luchaste. Y mira el punto que estás. Pero es que mira, todo tiene un propósito, definitivamente. Sí, el propósito era que Jessica tenía que conocerlo a él y se tenía que quedar. ¿Qué más te mejoró en la vida cuando lo conociste a él y tu inglés empezó a mejorar? ¿Trabajo profesional? Trabajo profesional, entonces, pero sí, me mejoró, yo digo que sí me mejoró por lo del inglés, pero yo digo que también fui yo, o sea, fui yo que yo pudiera estar todavía trabajando de cleaner y bueno, estoy con un australiano, ya soy permanent resident también y todo eso, pero me hubiera podido quedar en cleaner, porque el cleaner se paga muy bien acá, sí, claro. Pero siempre estuve en mí, que yo me acuerdo que en la pandemia yo dije, no, yo ya me cansé del cleaner, yo quiero hacer algo más y me fui a trabajar de mesera y también trabajé en una agencia de estudios
y en esa agencia de estudios hice ventas. Yo detesto las ventas, pero hoy puedo decir que las ventas son necesarias y todo lo que te pasa en la vida es necesario, porque sin ese trabajo en esa agencia de estudios no me hubieran dado mi primer trabajo de contabilidad, porque cuando fui al primer trabajo de contabilidad era una agencia. Entonces, ellos habían entrevistado a otras personas, pero mi jefe de ese momento me dijo, yo no te hubiera dado el trabajo si tú no hubieras sabido los conceptos de qué era un COE. Fueron los conceptos que aprendí cuando había trabajado en ventas. Entonces, todo lo que te pasa, lo que dijiste ahora, todo lo que pasa en tu vida, así tú no lo hayas querido, así haya sido malo, tenía que pasar por una razón. Sí, claro, todo tiene un propósito, total, y todo lo que llega y lo que aprendemos en la vida, en algún momento lo vamos a tener que explotar por donde quiera que sea. Exactamente. La vida te lo va a mostrar en algún momento, te va a decir como, si ves, por eso lo hiciste. Sí, para eso era. Para eso era. Sí, tal cual. Entonces trabajé en esa agencia como asistente contable y ahí gané experiencia, 1 año de experiencia, y ya después dije, o sea, no, hagámosle algo más. Ya trabajé de asistente contable, ya tengo la experiencia, yo sé que la vida me va a dar más y yo me empiezo a aplicar y envié aplicaciones y aplicaciones, y fue muy chistoso porque en esa semana yo recibí 2 propuestas, ¿ya? Una era era una de contabilidad, pero no era como contador, sino era como accounts payable officer. Pero tú ya ahí estabas con la visa de partner. Estaba en una visa, no era permanente, era visa partner, la provisional. No era la bueno, permanente. ¿ya podías trabajar full time? Igual, sí, podía trabajar full time. Sí, podía trabajar full time en ese momento, sí. Wow. En el primer año. Bueno, pues en el segundo. En el segundo. No, pero, o sea, en el segundo todavía, yo quedé 3 años acá como visa de estudiante ya. Y luego sí, ya escalaste a la otra. Ya escalé a la otra. Súper. ¿Qué me le opino? Jessy, ¿en qué momento empezó todo este tema? Porque te hemos visto en redes sociales muy activa, muy linda en todo el tema del running. Bueno, el running empieza en pandemia. Cuando la vida me da un esto y me dice, yo trabajaba mucho, sí iba al gimnasio, pero no era como tan constante. Entonces, cuando empieza el running en pandemia, cuando nos quedó tiempo de todo, ¿ya? Entonces, literal, era o sentarte a ver Netflix o hacer algo. Ejercicio. Entonces, fue muy afortunada porque siempre he tenido muy buena relación con la hermana de mi pareja y ella es muy, muy fit. O sea, le encanta hacer ejercicio, le encanta. Y entonces yo me acuerdo que ella me invitó a mi primer run y yo paraba cada 2 minutos y me ahogaba. Y yo le decía, uy, no, esto no es para mí. Y ella me decía, no, che, esto sí puedes, dale. Y se volvía y me arrancaba otra vez con ella. Y empezamos a salir. Y esa pandemia fue para nosotros la época más fit porque hacíamos ejercicios 2-3 horas al día. Uy. Nos íbamos a montar cicla. Es que no teníamos nada que hacer, claro. Entonces nos íbamos a montar cicla. Y entonces yo me puse muy juiciosa con el ejercicio, pero también dije, empecé a ver, había mucha información en internet. Entonces en Instagram me salía mucha información sobre las maneras de cuidarse, uno en la comida. Sí. Entonces empecé a buscar como nutricionistas y me encontré con un nutricionista de Medellín y lo contacté, pero una amiguita mía, Vivi Hidalgo, ella había hecho como la parte nutricionista con él, entonces yo le pregunté a ella sobre él y todo, y me empecé a enfocar no solamente en la parte del deporte, sino también en la nutrición, y él me apoyó como, o sea, le pagué a él y él me creó el plan alimenticio, y en ese tiempo estaba un poquito subida de peso, entonces me ayudó a bajar. Bajar para luego ya tonificar. Entonces me centré como en bajar de peso y luego ya. ¿Qué tal esa época de la pandemia con la parte de los australianos? No fue, o sea, tenerlos a ellos fue una bendición porque nos apoyábamos, o sea, pues como les digo, tenía una muy buena relación con mi cuñada, entonces salíamos todo el tiempo. Mi pareja, él sí continuó trabajando porque su trabajo es de estar allá, entonces él sí tenía que estar trabajando. Pero no, tenerlos a ellos era muy chévere porque no me sentía sola. Claro, fue un apoyo. Además con tu pareja ahí, sí. Aprender inglés.
¿qué tal ese choque cultural en la convivencia? O sea, en la vida, por ejemplo, la casa. Tú, por ejemplo, como colombiana, tienes swing, alegría, música, todo. ¿Y ellos qué? Se sientan a comer, que mira que ella sí extrañaba toda la... ¿Pasa igual? Ellos son diferentes en muchos aspectos. El desayuno no siempre es con ellos. La cena siempre es con el papá de Alex y Alex. Los papás de Alex son separados, entonces a veces nos vemos con la mamá de Alex también, que vive cerquita. Con ambos tengo muy buena relación. Entonces, con ellos, ¿qué es lo más? O sea, ¿cómo les explico? Con ellos desde el principio pude ser yo. Yo les coloco mi música colombiana, yo los he puesto a bailar salsa, yo siempre le he mostrado quién es Jessica, ¿ya? Entonces, pero él sí me ayudó mucho porque el papá de Alex habla mucho, a él le gusta mucho hablar, entonces él me hacía, con él aprendí a tomar café cortico, el short coffee, entonces él me hacía un short coffee y me empezaba a contar toda su vida. Y yo al principio no le entendía nada, pero poco a poco lo iba escuchando y repetía la historia y todo, entonces yo ya sabía y iba aprendiendo palabras nuevas. Y tenían paciencia. Y me tenían muchísima paciencia. Yo nunca escuché a ellos decir, no entendí. Así ellos no hubieran entendido, ¿ya? A Alex le costaba muchas veces corregirme, pero yo una vez le dije, tienes que corregirme para yo poder aprender. Y él pues empezó a corregirme, pero sí, ellos siempre han sido, o sea, como que siempre he sido yo con ellos. Wow, he tenido que ser alguien diferente. ¿Y ahora en qué punto estás? Ahora estoy la Jessica ahora. Bueno, la Jessica ahora es una Jessica que tiene mucho amor propio comparado con la Jessica bebé. Y yo antes ponía mucho a las personas de primero y no me ponía yo de primero. Yo en estos momentos, yo no quiero decir que en esta vida tenemos que ser egoístas, pero hay veces sí hay que ser egoístas. ¿Por qué? Hay que ser egoístas en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar mucho en ti, porque a la final cada quien está pensando en sí mismo. O sea, nadie está pensando en el otro primero, cada quien está pensando en uno, ¿ya? Entonces, eso ha sido lo más importante para mí. Yo he ganado mucho amor propio. Yo he hecho cosas que nunca pensé que podía hacer. Entonces, esa es la nueva Jessica, o sea, esa es la Jessica de hoy, la Jessica que se ha dado cuenta y que gracias al poder del movimiento, del deporte, se dio cuenta que podía hacer cosas que ella nunca imaginó. Y una de esas cosas, por ejemplo, ha sido, yo el año pasado no sabía cómo nadar y este año hice mi primer triatlón, que el triatlón consiste en nadar en el mar, correr, bici y correr. Ya. Entonces, esos son como las 3 estaciones y yo nunca había, o sea, a mí me daba temor estar en la piscina honda. Sí. Y me puse juiciosa y dije, no, voy a meterme a clases. Hice una clase que fue como los básicos que te enseñan cómo flotar y literal con niños, porque acá los australianos aprenden a nadar desde chiquitos. No, con el mar acá. No, sí, pues entonces no, o sea, fue muy divertido porque yo dije, fue más chica, o sea, no pensé que pudiera hacer eso y me puse juiciosa y ya luego me tocó que buscar un coach porque ya nadar en mar es diferente a nadar en la piscina. Entonces tuve una persona, ella es colombiana y fue súper, súper, súper buena. O sea, de verdad que me sirvió mucho las sesiones con ella. Y ya ella me dijo, me acuerdo mucho que cuando yo empecé con ella, yo ya había comprado tiquetes para la triatlón. Sin haber hecho ningún curso, o sea, sabía los básicos, pero no sabía cómo nadar así, no alcanzaba ni a nadar 15 metros sin ahogarme respirando, o sea, entonces ella me dijo, yo te voy a ser honesta, yo tengo que ver cómo va tu progreso y 2 semanas antes de la carrera yo te digo si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, y yo le dije, listo, vamos a hacerlo.
y me dijo, y es una vez a la semana, pero tú tienes que entrenar las otras veces en tu cuenta porque esto es de show up, todos los días mostrarte allá y hacerle. Entonces yo, listo, está bien. Entonces yo me veía con ella una vez a la semana y practicaba 3 veces, 2 veces más lo mismo que ella me había enseñado en esa clase. Y la logramos y eso fue el 2 de marzo para mi cumpleaños, porque yo quise hacer esa, caía el día de mi cumpleaños, y terminé nadando casi 1 kilómetro en el mar. Uy, porque juepucha, mucho. El clima cambió. Con el mar pasa que él cambia de un momento a otro. Entonces yo me acuerdo que saltamos y ese mar se puso como una lavadora. Entonces eso se movía de un lado para otro. Entonces, claro, cada que yo avanzaba, el mar me devolvía. Y yo, pues, era una bebé empezando como mi primera vez que hacía eso. Entonces, claro, yo le daba. Y un momento que un muchacho me paró, él iba nadando, súper pro, y me volteé a mirar y me dijo, ¿Are you okay? Y entonces me dijo, you can do it. Entonces yo le dije, ok, sí, yo lo puedo hacer. Entonces ya seguía haciéndole y paré por ahí unas 4 veces, sobre todo cuando tocó retornar, porque es cuando el agua te está dando como en la cara y me costaba mucho. Tú respiras cuando pones la cabeza afuera, entonces me costaba mucho respirar en ese momento, el agua golpeándome en la cara. Y fue muy curioso porque en ese momento pensé mucho como yo los llamo mis ángeles, como las personas que se han ido de este mundo, y yo hubo un momento que sentí mucho miedo. Ya estoy en lo más profundo que estaba en el mar, y yo no veía, o sea, no veía a las personas que estaban en la orilla, yo no veía nada allá. Entonces estaba dando la vuelta y yo dije, yo no veo a nadie, pero yo estoy con ellos, yo estoy con mis ángeles acá, mis abuelitos, mi primo, y todas las personas que se han ido están conmigo aquí en estos momentos. Llévenme de su mano. Y yo seguía y yo le daba y me dije a mí misma también en algún momento, me dije, no por ego, porque es algo que también aprendí del deporte, no por ego, si veo que yo no puedo continuar, voy a continuar, porque ¿qué tal me muera aquí y mi familia me está esperando? Entonces yo dije, no, yo levanto la mano, y los salvavidas siempre iban al lado tuyo. Y así lo hice a mi tiempo, no la más rápida del mundo, era mi primera triatlón, dije, lo voy a hacer. Y salí y terminé. Luego me quedaba la bici, y en la bici y en la corrida me siento muy bien porque lo hago constantemente, pero pues la nada fue la más dura. Y ya cuando salí y cuando terminé la carrera, sentí que hice mi personal récord en las 3. Hace un año no nadé, así lo hubiera hecho no en el tiempo pues de un atleta, pero lo hice. La bici la hice, también hice personal récord, y el run lo hice súper bien. Y ya cuando terminé la carrera dije, ahora sí voy a entrenar para nadar la próxima triatlón sin parar, y para hacer una half Ironman, y luego para hacer una Ironman, porque eso es lo que quiero hacer en un futuro. Entonces dije, no, vamos a seguir con esto porque me gusta. Con esa tenacidad que tienes vas a lograr lo que quieras. Sí, la verdad. Me gusta. Total. Entonces dijimos, no, vamos, y todavía ahorita estoy entrenando para lo que se venga. Antes... Y ayudando a los latinos a lo mismo. Y así nació God Stronger, que es mi bebé, en compañía de otras 2 mujeres que son espectaculares y conocí gracias al movimiento. Entonces ahorita la nueva Jessica también piensa mucho en ella, sí, pero yo también quiero ayudarle a los otros a empezar a amarse mucho ellos mismos, a darse cuenta que si están en Australia, sí, yo entiendo que tienen que trabajar, que tienen que estudiar, pero tienen que también aprovechar que están en otro país y descubrirlo. Y tal yo cual. Los invito a que por medio del movimiento lo descubran. Que si no quieren gastar plata, vayan a un parque y caminen. ¿Es solo latinos o es de todo? Es de todo, porque nosotros ahorita estamos enfocados en que queremos también que nos conozcan
¿quiénes somos los colombianos? Los colombianos no somos solamente lo que nos han dicho Pablo Escobar. No, los colombianos somos las cosas buenas, las cosas bonitas. Mira todas las cosas mágicas que le están pasando a Karol G, por ejemplo, que nos conozcan más por esas personas chéveres que hacen cosas bacanas por el país. Entonces, sí, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Queremos meter a gente de otras nacionalidades, entonces estamos moviendo harto el Instagram y para que empiecen a unirse personas de otras nacionalidades. ¿Cómo aparece el Instagram? @GodStronger. Más o menos, ¿cuántas personas hay ya en esta comunidad? En WhatsApp tenemos como 140 personas y cuando hacemos un mirad o algo así, siempre que son nuestros encuentros y nuestros encuentros siempre van acompañados de una actividad, entonces que una corrida de 10 kilómetros o de los kilómetros que tú te quieras hacer, una caminada larga del tiempo que tú te quieras hacer o un ejercicio o ir a nadar, cosas así. Entonces hacemos esos encuentros y en esos encuentros lo que hacemos es que siempre terminamos con una enseñanza de esos encuentros. Entonces ahorita pues somos 140 personas y en cada encuentro siempre tenemos personas nuevas, lo que indica que pues queremos ir creciendo. Yo a partir de hoy me comprometo a eso. A partir de hoy. Te invitamos, no, comprometido. Estoy hablando seriamente. Valeria se ríe de mí. Pan Bibi. No, pues yo ya lo tomo. Ya, de verdad. No, ya lo llevé por los buenos pasos. Ando del camino de los buenos pasos. No, me voy a comprometer. Lo digo aquí, voy a empezar a ir cada 8 días. ¿Cada cuánto es? Bueno, ahorita estamos haciendo 2 eventos al mes, pero tenemos eventos casuales, que es, vamos a ir hoy a nadar, y la gente se une a nadar con nosotros. Pues, vamos a ir hoy a correr, y la gente se une a correr. Cuenta conmigo a partir de esto. Ahorita me meto al grupo. Y para el que quiera puede entrar sin ningún problema. Todo el que quiera puede entrar. Ahí está, pues, muchachos, pues que aquí la pereza no le puede ganar a uno. Sí. No, claro, porque pues obviamente uno acá mantiene muy cansado y esa es la excusa de muchas personas que conozco. Es pereza. Que no hay tiempo, a qué hora, pero siempre. Ese era yo. Yo siempre decía, qué pereza, que yo me mantengo muy cansado, me duermo a las 11 de la noche. Ahora llevo al gimnasio a las 5 de la mañana, ya llevamos 3 meses. ¿Y cómo se sienten? Díganmelo ustedes, ¿cómo se sienten cuando ustedes se levantan al gimnasio a las 5 de la mañana? ¿Y cómo es su día? Más cansado. No me puedes decir eso, no me puedes decir eso. Valeria se me levanta de mal genio. No, yo me levanto muy brava. Sí, okay. Me levanto muy brava. Se levanta brava y se queda mirando así la pijama. Me quedo como sentada en la cama mirando una media, así. Listo, ya como que, bueno, me he visto, salgo igual muy brava, pero ya, como que ya llego al gimnasio y como que ya, esto ya me tiene que despejar. Obvio, me siento súper bien, ya cuando salgo de entrenar digo, qué emoción, ¿cómo me pude haber quedado en la cama? No, esto fue lo mejor y ya, todo el día la paso perfecto, con energía, muy bien. Llego claramente muy cansada porque nuestra jornada termina por ahí a las 10 de la noche, pero bien, o sea, me siento muy bien conmigo misma, como que me cumplí. Pero entonces eso te iba a decir, vale, no, yo no me levanto tampoco feliz, uy, sí, voy a ir a correr, bacano, chévere, no, o sea, tengo la actitud, sí, o sea, me gusta estar feliz siempre en muchos aspectos, pero yo digo que ese es lo más difícil, levantarse y hacerlo, sí. Pero ya después de hecho, es lo más satisfactorio. Eso es lo mejor, mira, yo por ejemplo, hasta el sábado ya los hago a las 4:30 de la mañana. Todos los días ya los abro. Claro, porque ya tu cuerpo se acostumbra a eso. Y yo como soy todo psicorrígido, cuando se mete algo a la cabeza, si yo no voy, esta semana estuve enfermo. Y Valeria, amor, quédate. Y yo no, yo cómo no me voy a ir. Iba allí con un dolor de cabeza y Valeria me dijo, no entiende con dolor de cabeza. Y yo no, pero yo cómo no voy a ir, yo tengo que ir. Y fui solo por entrar, por estirar. Y yo dije, no soy capaz más de volver. Sí, pero porque yo ya... Esto ya no me deja, si no lo hago no me siento bien. Y para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en estos momentos, dejar el licor, pues todavía me tomo unos vinitos, pero ya, o sea, estoy en otra etapa de mi vida y le digo a todas las personas, si usted puede entrar a hacer ejercicio, parce, hágalo. Sí, muévase, hágalo, haga de todo. Y yo creo, esa es otra cosa, lo que mencionas ahorita, deje el licor, todo eso. La vida también es un balance, ¿no? Yo no les vengo acá a decir como, uy, ustedes tienen que coger el fin de semana e irse a correr 20 kilómetros. Yo corro porque yo estoy haciendo un plan, porque tengo unas metas, ¿cierto? Pero
no siempre movimiento significa que tú tienes que hacer una triatlón, porque a mí puede que a mí me guste correr, pero a ti te guste otra cosa. Sí, Puede claro. que te guste ir a Zumba, por ejemplo. Entonces, movimiento representa caminar, movimiento representa bailar, movimiento representa ir a hacer hiking, pero movimiento representa comprar un tapete en Kmart que cuesta $10, $15 y hacer pilates en casa. Sí. Sí, todo lo que mueve el cuerpo. Movimiento es todo lo que te ayude no solamente a verte bien, sino a sentirte bien, porque para mí antes de verse bien es cómo te sientas tú por dentro, Sí, ¿ya? total. Entonces, ¿qué le sirve a uno tener el cuerpo más perfecto del mundo, pero ya no sentirse bien Sí, con claro. uno mismo? Y hay personas así, y ahorita el social media, y es algo que también quiero pues que pronto de la comunidad enseñarles, es que en social media te vas a encontrar con muchas figuras de fitness, ¿ya? Y vas a encontrar muchísima información, pero tú tienes que entender que para empezar siempre debe haber un proceso y hay que gozarse ese proceso, no hay que vivir a las carreras, ¿ya? No hay que vivir a las carreras que porque el otro está corriendo a 5 minutos por kilómetro, que porque el otro está nadando ya. Es que ellos te están mostrando los resultados, pero no el proceso. No, Claro, exacto. Total, estamos Entonces, de acuerdo. no tengas miedo a empezar algo que nunca has hecho porque el otro ya lo está haciendo como pro. No. Sí, además de que esa es una comparativa que yo siempre hago, y en social media uno muestra lo que quiere mostrar. Y muchas personas que yo sigo y he mirado ya muestran sus cuerpos divinos y uno dice, pero ¿cómo llegaron allá? Así, vaya y mire el proceso, vaya y mire todo lo que tuvo que luchar. Y esto que quería, perdón, sí. Y ahora, otra cosa que acaba de decir Jessica que me parece sumamente importante, y es el tema de la salud mental, que esto va súper unido con el tema del cuerpo. Exacto. Bien bacano el cuerpo, y esto pasa acá en Australia a 2 manos. horrible, a 2 manos. Y es que claro, mucha gente vive con la rutina, trabajar, estudiar, ¿Y se aburre? y se aburren, ¿sí? Hay que hacer esto, hay que movernos, hay que mover el cuerpo, hay que tratar de todos los días intentar hacer algo por nosotros. Lo que decía Jessie es súper importante, el tema de, sí, es que no soy egocentrista porque estoy pensando solamente en mí, pero es que es importante que pienses en ti. Todo este tema, yo te digo a ti, Jess, yo pienso que aquí mucha gente te va a conocer porque uno ve lo que hay en son redes, la atleta, la que ayuda, la que voltea, pero no conocían todas las Jess de antes. Jamás. Y creo que esto va a ser una enseñanza para muchas personas de la berraquera. Y yo creo que va a haber Jessica 4.0. Sí, y 5 y 6 a los que lleguemos. A los que lleguemos. Y hablé con una amiguita, de hecho, esta semana, porque me di cuenta que yo tengo un miedo. Y mi miedo de pronto también es algo que ahorita estoy tratando de mejorar, y es mi miedo de que yo siempre tengo miedo de no estar mañana. Entonces siempre quiero que todo pase ya, pero estoy tratando en trabajar en que hay cosas que, o sea, yo no puedo gastar energía pensando en que no voy a estar mañana, porque yo todavía estoy muy joven y muy llena de vida, y si voy a estar o no mañana, eso solamente lo sabe Dios, ¿ya? Entonces, mi de pronto, sí, lo que le quiero decir a las personas es, no dejen que esos miedos se apoderen de ustedes tampoco, ¿ya? Porque muchas veces me paso la vida corriendo afuera del running, como, uy, quiero esto, quiero lo otro, y eso tampoco es bueno, ¿ya? Eso también puede ser malo para ti. Entonces, mi invitación es que cada cosa a su tiempo, cada cosa a su tiempo, y así no estemos mañana. Hemos hecho muchas cosas y tenemos que sentirnos orgullosa por lo que hemos hecho hasta ahorita. Ahorita antes detrás de cámaras te escuché decir algo importante, y es que el deporte salvó tu vida. Sí, el deporte salvó mi vida porque cuando empecé ya a meterme como en el tema de las medias maratones, las maratones, triatlones, todo eso, el año que lo hice, tenía una media maratón ese año, y eso fue en el 1 de junio. El 1 de junio, después de la despedida de soltera de una amiguita que quiero mucho, no les puedo explicar cómo me gocé esa despedida de soltera, como nunca en la vida. Y al otro día lloré como nunca en mi vida.
lloré como nunca en mi vida, porque entonces se cumplió algo también que dicen mucho en lo que ya no creo, y es, te ríes mucho. Una vez una persona me lo dijo, pero digo, ella lo dijo desde su tristeza. Hay un momento en el que te ríes mucho, es porque vas a llorar mucho al otro día. Entonces, pero les digo, no crean en eso, ¿ya? No. Puede pasar, pero no crean en eso. Entonces, me pasó, me reí mucho el día anterior en esa despedida de solteras, y al otro día, desafortunadamente, cuando estaba desayunando, me estaba comiendo un arroz con huevo, y el arroz con huevo se quedó ahí. Estaba hablando con mis papás, y en un momento escucho a mi papá gritar, y empieza a gritar desesperado, y mi mamá deja el teléfono a correr a ver qué le pasaba a mi papá, y yo solamente escucho gritos, y en esos gritos escucho que mi papá dice como, lo mataron, mi muchacho, dijo él, mataron a mi muchacho. Entonces yo estoy con la comida, y yo se me vienen muchas cosas a la cabeza. Entonces yo digo, ¿pero qué pasó? Y se cuelga la llamada. Entonces yo me quedé como sin saber qué había pasado. Y mi hermanito vive acá ya en Australia conmigo. Entonces yo no pensé que fuera nada relacionado con él, pero yo dije, a alguien, ¿ya? Entonces yo le digo, Alex y el papá están al frente mío, ellos se quedan mirándome y me ven llorando y gritando, y ellos no entendían qué pasaba, ¿ya? Entonces llama a mi hermanito en ese momento, y mi hermanito no sabe nada de lo que está pasando tampoco, y yo pensé que él sabía, y yo le digo como, hermanito, si te llamaron mi papá y mi mamá, y él dice, no, ¿qué pasa? Y yo le colgué porque yo no sabía qué decir, y ya les traté de contactarse con mi mamá y con mi papá, y cuando se contacta con ellos, mi mamá dice, ya estamos escuchando ambos que a mi primo. Entonces yo no soy tan cercana a la familia de mi papá, pero yo crecí con mis primos, ¿ya? Y aunque uno tenga diferencias entre familia, y aunque uno tenga sus cosas, uno siempre dice, pues puchica, es mi sangre, ¿ya? Entonces uno nunca va a querer lo malo para su familia, jamás, por más diferencias que tenga. Entonces, para mí la noticia fue muy dura. ¿Por qué? Porque a mi primo lo mataron de una manera muy injusta. Él se acaba de graduar de abogado, tenía una niña de 6 añitos, 6, 7 añitos, si no estoy mal, y lo matan por robar un negocio, el negocio de la familia, y él pues sale a correr a defender a los clientes, y un disparo de los ladrones es el que lo mata. Entonces, la forma en la que lo mata, la situación con la que pasa, que yo no hablaba mucho con mi primo en esos momentos, muchas cosas como que me hicieron sentirme muy emocional. Entonces, yo en ese momento estaba entrenando para mi media maratón, y yo me sentía muy triste porque yo no sentía a mi familia a mi lado, porque yo decía, pues chica, estoy muy lejos de todos, ya, de mi familia, que me gustaría pronto abrazar, aunque no sea tan cercano a ellos, me gustaría abrazarlos. Y yo me levantaba y yo decía, tengo que hacer la corrida, yo tengo que hacer la corrida. Entonces yo ya tenía un plan, y si yo no lo seguía, pues no podía alcanzar esa meta que era la media maratón. Entonces muchas veces me levantaba literal llorando a ir a correr, y mi pareja me decía como, pero ¿por qué te vas a ir así? De pronto te pasa algo porque había llorado o algo así. Entonces me sentía muy mal, pero correr me hacía sentirme bien. Ya. Distraía la mente. Me distraía la mente. Entonces yo me iba a correr, y las corridas eran largas porque era para media maratón, entonces tenía que correr como 15, 16, 17 kilómetros. Entonces me iba y me distraía, pero era muy emocional, porque yo me acuerdo que en muchas de esas largas corridas lloré mucho por no estar ahí con mi familia en ese momento, porque era un momento muy difícil, y yo no quería llamar a ellos a decirles como, me siento mal. Sí. Uh-huh. Entonces las corridas me ayudan a soltarme. Claro. A soltarme. Y entonces por eso digo que el running me salvó, porque si no hubiera sido por ese plan, yo creo que me hubiera deprimido mucho. Sí, voy a entrar en una depresión. Sí, yo creo que me hubiera deprimido mucho, porque
porque me sentía, aunque tenía mi familia acá, que es la familia de mi pareja y mi pareja, y tenía mi hermano, que también es mi familia, igual uno se siente solo, uno dice, claro, no es lo mismo, inevitable. mis papás están allá, bueno, muchas Sufriendo cosas. y yo no estoy, total. Sí. Eso es una Son posición muy historias difícil. pesadas. Por eso, Sí, muchachos, como que la conclusión de todo esto es que piensen en ustedes. Literal. Saquen el tiempito. Saquen el tiempito. Piensen en ustedes, muévanse, cuídense también, cuidarse. La vida es un balance. A mí me gusta comer hamburguesas de vez en cuando, a mí me gusta comer perros calientes. Mi pareja y yo amamos ir a comer, ese es nuestro plan favorito, ir a comer. Amamos la comida. Pero la vida es un balance. Cuídate entre semana, trata de... O sea, planear tus comidas de la semana es súper fácil. Sí, muy sencillo. Súper fácil, las guardas en la neverita, esa es como mi rutina. Hago los meals, los guardo en la nevera y es más fácil y hasta más barato que comprar en la calle. Totalmente. Entonces, cuídense, de todo lo que ustedes le metan al cuerpo es lo que son ustedes también. Tomen agüita, hidrátense. Y ya, si ustedes están felices. Exactamente, si ustedes están bien, ustedes también van a mostrarle eso a las personas y van a ser ejemplo, porque algo que he aprendido es que si tú lo haces, la gente alrededor de ti lo va a tomar como ejemplo y lo va a hacer también. Entonces, enseña cosas buenas, ¿ya? Enseña cosas buenas. Tal cual, Jess. Porque una mujer muy poderosa. Gracias por ese mensaje que yo sé que nos va a llegar a mí ya me llegó, a los que van a escuchar este podcast. Y por esa energía. Sí, una energía divina. No, ya me contagió, no, ¿verdad? Sí, yo le dije, ya, o sea, yo ya voy y corro. Sí, se lo juro. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir que tienes cara como de triatleta, o sea, te puedes poner a hacer triatleta. Tengo cara, falta el cuerpo. Y Vale tiene cara como ¿De qué? De bailarina. De bailarina, sí, tiene cara de bailarina. Ahí está, tenemos los superpoderes. Bueno, yo quiero que llegamos a la sección que más me gusta. Preguntas, ¿cómo es? Preguntas jocosas, calientes y sabrosas de se vale contar. Uy, y respuestas muy cortas, listo. Entonces, sin pensarlo. Listo, ¿te atreves? ¿Te atreves a jugar? Obvio. Sí, claro. Obvio. Bueno, manía que nadie conoce. Ay, sí, hay una. A mí me gusta hacerle a la almohada como así. Rollitos. Como rollitos y que suene. Y hay veces cuando empiezo a hacerle como así, como así a la almohada, o sea, eso me ayuda a dormir. Y pobre de la pareja. Pero mi pareja empieza, no haga porque no lo dejo dormir. Pero sí me gusta hacerle así como a la almohada, no sé por qué. Ay, no. ¿Te devuelves al pasado o saltarías al futuro? Saltaría al futuro. La peor excusa que has dado. La peor excusa que he dado. Ay, no. O te la cambio. La peor mentira. La mentira más frecuente. La mentira más. Uy, ahorita que estoy corriendo. Es que como que hago mis corridas largas los fines de semana, le saco mucho el cuerpo a salir el día antes. Entonces, como que hay veces si tengo un plan como que, uy, me enfermé. Sí. Y al otro día la historia corriendo. Ya sabes que si dice que está enferma, ¿es por qué? Yo quiero saber el placer culposo de Jessica. Placer culposo. Pero, o sea, como... El de Sebastián es... A ver, ¿cuál es tu placer culposo? No, yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, no mentiras, sí sé. Pan con... El pan con ripio de papa y salsas o arepa con ripio de papa y salsa. Oh, ok, en comida o que sea. Ok, placer culposo. Placer culposo. A mí me encanta la ensalada de frutas con queso y helado. Sí. Uy, qué rico. Qué delicia. Ese es mi favorito. Placer culposo. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Uy, cuando nadie me ve. ¿Qué hago cuando...? Bailar, me encanta bailar. Cuando me encierro en veces y empiezo a bailar sola, como que me encanta bailar, sí, me encanta bailar. Salsita, porque es que mi pareja todavía está ahí, tiene que aprender a bailar salsita. Yo creo que es australiano. Yo tampoco bailo. No sé.
No, pero él mueve las caderas, sino que es que yo le digo, metámonos a hacer salsa para que baile como profesional conmigo. La cadera. Es que yo soy tremendo bailarín de cadera. Dios mío. Jessy, ¿arriba o abajo? Arriba. Uy, No lo pensó. de Colombia para el mundo. Jessy, gracias por este espacio. Nos encantó tenerte aquí en Se Vale Contar. Esperamos que este mensaje les llegue a muchas personas. Y nada, esperamos que esta no sea la única vez que nos veamos, sino que la vida nos haya acercado para cosas muy positivas en un futuro. Jessy, muchas gracias. No, muchas gracias. Me encantó estar en este espacio tan lindo, tan especial. Sí. Muchas gracias. Siempre bienvenida. Asustada, pero la logramos. Sí. Bueno, ¿cómo pueden encontrar a Jessica en redes sociales? Ok, a Jessica, bueno, mi personal es @JessicaJPC y el de la comunidad, que espero que se unan a nuestros encuentros, es God Stronger. Perfecto. Bueno, y los agradecimientos siempre puntuales es para producción, para Paula, para Nicolás. Oiga, ¿ustedes no han visto que la iluminación de hoy nos ayudó harto? Bastante. Muchas gracias, John. Gracias. Qué equipazo. Tenemos un gran equipo. Tenemos un muy buen equipo y unos amigos que nos quieren ayudar a sacar esto adelante. Total. Me encanta. Sí. De esos son los que uno se tiene que rodear. Siempre. Mucho. Muchas gracias. De buenas energías. Feliz día a todos. Feliz noche. Somos Se Vale Contar. Síganos en YouTube, Spotify. Un abrazo. Chao, chao.